Capítulo 6. Las bases en el espacio. Se ha dicho en la primera parte que en ambos viajes, la ida y la vuelta de Ganímedes habían hecho una escala en una base espacial. La primitiva posición de esa base, a juzgar por los datos obtenidos por mi amigo, se encontraba un poco más de 10 kilómetros de la Tierra. Pero en la segunda visita, los cálculos por él efectuados a partir del tiempo que emplearon en el regreso arrojaban casi el doble de aquella distancia. Esto y las observaciones más cuidadosas que pudo efectuar en esa nueva oportunidad lo convencieron de que la mencionada base no mantenía una posición fija, sino que variaba de lugar. Ampliando sus observaciones con los datos que pudo obtener de los mismos tripulantes de las astronaves, había llegado a la conclusión de que aquel artefacto espacial no solo cambiaba de posición, sino que para ello poseía los medios necesarios, la fuerza y las fuentes de energía suficientes para mantenerse en el espacio indefinidamente, cambiando de lugar a voluntad de sus ocupantes, dentro de un plan establecido y coordinado, con el funcionamiento de otras bases similares, repartidas en diferentes puntos de nuestro sistema planetario. No se le dijo cuántas eran esas bases, pero no le negaron su existencia. Aún más, le informaron que obedecían a un sistema y que integraban una organización de servicios permanentes, que permitía a los habitantes de su reino conocer y mantener información constante acerca del desenvolvimiento evolutivo de toda la familia de astros integrantes de lo que nosotros llamamos nuestro sistema solar. También se le manifestó que todo el conjunto formado por esas bases, aparte de facilitarles su comunicación con los diferentes mundos que lo integran, eran estaciones de control, de regulación y de abastecimiento, que permitían almacenar transitoriamente determinadas sustancias obtenidas de la naturaleza de alguno de los planetas de esta familia sideral. Todo esto fue comprobado más tarde por Pepe. Recordaba en efecto que en el viaje de ida efectuado, como se dijo, en una máquina mucho más grande, vio introducir un buen número de bultos, algo así como cilindros de metal bruñido y parecido al acero inoxidable, en un amplio compartimiento o depósito de carga, bajo la cabina central de la nave. Se ha dicho ya que entre las bases y el mundo ocupado por ellos se emplea diversos tipos de astronaves mucho mayores de las usadas para lo que pudimos llamar los viajes cortos. Mi amigo vio máquinas con capacidad para conducir más de 40 a 50 personas y además apreciable cantidad de carga en compartimientos especiales. En informaciones posteriores a su partida, me proporcionó mayores detalles al respecto. Las bases espaciales de esa raza de superhombres tenían dimensiones suficientes para contener todo un completo equipo de maquinarias capaz de proporcionar formas de fuerza y energía requeridas por el mantenimiento permanente en el espacio de un grupo de personas que pasaba en ellas determinados periodos de tiempo. Generalmente eran turnos renovables, cada lapso comparable con nuestros meses, porque las medidas de los tiempos en Ganímedes son diferentes a las nuestras, como ya se explicará más adelante. Durante esos turnos, las distintas tripulaciones disfrutan de todas las comodidades iguales a las que tienen en sus propios hogares, pues viven en edificios acondicionados, como se explicó en la primera parte, en los que dentro de los espacios, en verdad más reducidos, poseen todo el confort necesario para no hacer tediosa la misión en tales sitios. Casi todo el trabajo allá es en recintos interiores. Solo cuando se trata de efectuar o recibir viajes requieren de sus escafandras para actuar al exterior, y la labor desarrollada por ellos en su mayor parte es de control y supervisión de equipos y maquinarias. Todo funciona automáticamente y las fuerzas empleadas en todo el complejo conjunto de aquellos mecanismos provienen de fuentes de energía termonuclear combinadas con otras,
como ya se dijo, en las que intervienen el dominio y aprovechamiento de los rayos gamma cósmicos, fotones o corpúsculos de luz, iones, vibraciones sonoras y radiantes de varios tipos, y todo un sistema mucho más avanzado que el nuestro, para el aprovechamiento integral de protones, neutrones y electrones, además de nuevos corpúsculos atómicos desconocidos por nosotros. Pepe me advirtió que muchos de estos aspectos científicos no pudo conocerlos en detalle, porque en esa primera etapa de contacto con la civilización de Ganímedes no se le dieron sino informaciones muy escuetas. Comprendía que deseaba mantener en reserva muchos de los secretos de sus conquistas y de su adelanto, hasta que él se estableciera definitivamente entre ellos, pero que le habían prometido enseñarle todo una vez que estuviese formando parte de su mundo. Sin embargo, con lo observado en ese lapso, hay abundante material de estudio y de comparación para los sabios de nuestra tierra. Por ejemplo, se ha dicho ya, en lo referente a las energías de tipo atómico y termonuclear, en la fisión y fusión de los átomos, han alcanzado niveles tan superiores a los nuestros que las fuerzas emanadas de ambas fuentes son utilizadas amplia y permanentemente en todas las actividades de la vida diaria en este mundo y en todos los centros pertenecientes a esa raza, como en sus astronaves y bases espaciales. Han logrado dominar y controlar a voluntad cuanto se relaciona con esas fuerzas, tanto en sus aspectos positivos como negativos. Los problemas de su producción, control y aprovechamiento fueron resueltos desde los tiempos remotos a que se refieren las más antiguas alusiones que la historia de nuestra humanidad conserva sobre ellos. En el correr de los siglos perfeccionaron los métodos, sistemas que les permitieron encadenar bajo sus manos aquella fuente universal de energía, convirtiendo la gigantesca fuerza de las estrellas en un dócil y obediente esclavo de su civilización, como si hubieran querido imitar en la realidad el fantástico y simbólico cuento de las 1001 noches, que nos habla del genio encerrado en la lámpara de Aladino. Ya se ha dicho que la radioactividad ha sido controlada y aprovechada por ellos en variadas formas. Poseen un material, metal, aleación o lo que sea, que no solo impide el paso de las radiaciones, sino que las anula por completo. Delgadas láminas de dicho material bastan para neutralizarlas, y de tal suerte están protegidos todos los núcleos productores de fuerza y cuanto artefacto, mecanismo o ambiente sea menester aislar. Además, el mencionado material es relativamente liviano y muy versátil, abunda en todas las instalaciones y aún en los accesorios o implementos de trabajo exterior. Entra en la confección de los sistemas protectores cuando estos en alguna forma puedan estar expuestos a recibir la más mínima proporción radioactiva. Si a todo esto añadimos que en los miles de años durante los cuales aprovechan estas fuerzas llegaron a descubrir medios y métodos que aún no imaginamos en la Tierra, no nos extrañaría saber que también obtienen los mismos resultados y mejores en toda la línea de producción con materia prima diferente. Ellos no necesitan ya de los primitivos sistemas a base de uranio y de plutonio. Utilizan varios elementos mucho más corrientes y tan abundantes en la corteza de la mayoría de los astros que nos rodean, que se puede decir que son inagotables y baratísimos. Tal vez los cargamentos como los que viera Pepe trasladar en la astronave que lo condujo a Ganímedes tengan algo que ver con esto. Y si tenemos en cuenta igualmente que ha llegado a dominar todas las limitaciones térmicas y a reducir al mínimo los espacios requeridos para la producción y transformación de esos tipos de energía, podremos comprender mejor los prodigiosos coeficientes alcanzados por sus naves interplanetarias y sus bases espaciales. Recordemos en pequeño el gran adelanto que entre nosotros ha representado en electrónica el descubrimiento y utilización de los transistores, en reemplazo de los anticuados y morosos tubos de vacío. Uno de los detalles que llamó poderosamente la atención de Pepe en la base, en los vehículos y después en la ciudad que conociera fue el sistema de iluminación. Ya dijimos en la primera parte cómo se sorprendió al no descubrir en lugar alguno, interior o exterior, nada que pudiese parecerse a determinada forma de alumbrado, como nosotros lo entendemos o lo utilizamos.
Cuando se acercaba el viaje de ida a la estación espacial, de lejos había tenido la impresión de ver una estructura metálica esferoidal brillando fuertemente en medio de la tiniebla sideral. Sin embargo, cuando llegaron, pudo comprobar que se trataba de una gigantesca plataforma de varios pisos, en la que estaban distribuidos equilibradamente los diversos compartimientos a que antes nos hemos referido. Lo que daba la sensación de esfera eran unos arcos ligeros, vibrátiles de material o sustancia que no pudo precisar, aparentemente no sólidos, pero que limitaban en todo el contorno de la base, o mejor dicho, en todo su perímetro. Una zona de luz azulada suave a la retina, pero lo suficientemente intensa como para mantener perfectamente iluminados los más apartados rincones de tan gigantesco artefacto espacial. Y la misma luz estaba presente en todos los recintos interiores. Cuando inquirió al respecto, la información que le dieron fue parca y condicionada a una supuesta posterior enseñanza en su futura permanencia en el reino. No obstante, pudo comprender lo siguiente: el espacio interplanetario no está absolutamente vacío. La nada no existe en el universo. Aún los ilimitados espacios que separan las constelaciones, las galaxias, las nebulosas, todos esos millones de kilómetros que median entre unas y otras, aparentemente vacío, contienen, aparte de polvo cósmico imperceptible, aparte de los distintos rayos invisibles que parten de los incontables mundos que los pueblan, en medio de todo ese páramo solitario de distancias astronómicas, una sustancia tan sutil, tan imponderable, que no ha podido ser ni calculada por nuestros astrónomos, llamémosla sustancia matriz universal o materia primigenia. Sí, tal sustancia es también susceptible de estar formada por partículas tan infinitamente microscópicas que no puedan evidenciarse por ningún instrumento, pero que no obstante sirven de medio para comunicarse con todas las formas ondulatorias o vibratiles de la vida o de la energía. El efecto de un tipo de iluminación como el que nos ocupa solo se reduce a encontrar los elementos y los medios para poder ionizar con energía fotónica las susodichas partículas. Antes de terminar esta reseña sobre la red de bases mantenidas en el espacio por esta raza de superhombres, conviene referirnos a otro aspecto interesante: el método de construcción y traslado de la misma. En la Tierra se estudia ya la posibilidad de establecer estaciones o bases espaciales. Todavía no se calcula que puedan ser tan grandes como para servir de asiento a una tripulación permanente y numerosa, y para asegurar perfectas condiciones de servicio autoabastecido en largos periodos de tiempo con garantía de permanencia indefinida y potencialidad suficiente para recorrer todos los espacios interplanetarios a voluntad de sus tripulantes. No creo que se haya imaginado todavía planes de tal magnitud. A juzgar por los ensayos y estudios actuales, esas posibles bases serían reducidas a los alcances de nuestra técnica espacial actual, y dentro de sistemas conocidos de propulsión y mantenimiento similares a los empleados en los viajes lunares. Además, tendrían que ser construidas en el espacio mediante el acoplamiento de estructuras parciales conducidas por los mismos medios de que hoy valemos para enviar a la Luna los módulos y equipos transportados, que no pueden sopesar determinados límites en tamaño y peso porque seguimos frenados por los problemas ya anunciados antes. En cambio, los de Ganímedes pueden construir tranquilamente sus gigantescas bases espaciales en los mismos talleres o usinas, sobre la superficie de su astro a suelo firme, con todo el tiempo y seguridad necesarios para garantizar el acabado perfecto de todas sus partes. Luego, sus propios medios de propulsión y conducidas directamente por sus propias tripulaciones son sometidas a ensayos previos de ascenso, maniobra y descenso antes de enviarlas definitivamente al lugar de destino. Debemos tener en cuenta que, por lo ya explicado con respecto a materiales, potencialidad, fuerzas propulsoras y demás detalles anotados anteriormente, se encuentran en situación sumamente ventajosa para poder superar con creces la velocidad de escape de su astro, que siendo la mitad de la masa que la Tierra,
es enormemente inferior a los 11,2 kilómetros por segundo que en nuestro mundo tenemos que vencer para poder alejarnos de la gravedad del planeta. Fin del capítulo 6.